Hola jóvenes, de nuevo encontrándonos por este medio. Estamos ahora en el tema transporte de coordenadas, es el segundo video de transporte y está vinculado a la guía 5 que hemos subido a Classroom. Les había comentado que este segundo video va a tratar el aspecto teórico del transporte y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de transporte de coordenadas, en realidad el título completo es Transporte de coordenadas geodésicas sobre el elipsoide de revolución. Cuando decimos geodésicas hablamos de latitud y longitud, y cuando decimos sobre el elipsoide de revolución nos estamos refiriendo sobre el cascarón, sobre la superficie del elipsoide de revolución, a cota cero. Ya sabemos, lo hemos visto, se lo venimos contando de Geodesia 1 y ustedes ya han realizado algunos prácticos, ya han visto el tema. Todo lo que mide geodesia sobre la superficie, en la superficie topográfica, lo va a reducir al elipsoide. Los ángulos se transforman en ángulos elipsoidicos, las distancias se transforman en arcos de geodésica. Ustedes saben que geodesia hace eso y más aún saben cómo hacerlo. Ahora, estos elementos, ángulos elipsoidicos y arcos de geodésica, van a ser los elementos necesarios para realizar geometría sobre el elipsoide y poder proceder al transporte de coordenadas. Comenzaremos entonces imaginando la siguiente situación. He representado en esta gráfica con sus tres ejes al sistema terrestre medio, o si ustedes quieren al ITRS. Le he asociado un elipsoide de revolución y claramente vemos que el tercer eje Z va a pinchar en un punto P. Del elipsoide seleccionamos dos puntos, uno llamado T0 y otro T, cada uno con coordenadas geodésicas. A T0 le corresponderá latitud geodésica 0 y longitud geodésica 0, y al punto T le corresponderá latitud y longitud. De sobrenombre a T0 lo vamos a llamar punto de arranque o punto inicial, y el punto T lo vamos a denominar punto de llegada. T0 y T pueden ser unidos por el arco de geodésica, y claramente, ya lo sabemos, este arco de geodésica tendrá un azimut que llamaremos A0 en el punto T0 y un azimut en el punto T al cual llamaremos A. A0 y A, sabemos, son distintos. Por otro lado, si bien no están representadas en la gráfica, podemos imaginarnos las normales al elipsoide de revolución que pasan por los puntos T0 y T. Si bien ellas no están representadas, sí he realizado la proyección ortogonal sobre el plano del ecuador de estas direcciones, obteniendo así W' de T0 y W' de T. Estas dos direcciones forman un ángulo delta L que se corresponde con la diferencia de longitudes de los puntos T0 y T. Manteniendo en nuestra memoria la gráfica que hemos tratado recién, es que estamos en condiciones de comentar que cuando hablamos del transporte de coordenadas se plantean dos problemas muy concretos, uno llamado el transporte directo y el otro transporte inverso. La diferencia entre ellos está dada por los datos con los que contamos y las incógnitas que pretendemos resolver. Cuando hablamos del transporte directo, contamos con las coordenadas geodésicas del punto T0 llamadas B0 y L0, el azimut de la geodésica en el punto T0 llamado A0 y la magnitud del arco de geodésica S que une T0 con T. Y son incógnitas las coordenadas latitud y longitud del punto T y el azimut de la geodésica en el punto T de llegada. Cuando hablamos del transporte inverso, nuestros datos son las coordenadas geodésicas de T0 y T, o sea, B0, L0, B y L. Y las incógnitas son el arco de geodésica, el azimut A0 de la geodésica en el punto T0 y el azimut A de la geodésica en el punto T. Aquí nada, he marcado A más 180 porque
hay formularios que en vez de devolver el azimut A, devuelven el contraazimut de la geodésica en T, que valdría A más 180. Geodesia convencional, entonces, mide en la superficie, reduce el elipsoide y hace con esos elementos geométricos el transporte de coordenadas determinando latitud y longitud geodésica. Y esto es lo que se llama geodesia planimétrica. La geodesia planimétrica es aquella que se ocupaba de la determinación de la latitud y la longitud sobre el elipsoide de revolución, independientemente de las alturas. La geodesia que se ocupaba de la determinación de alturas es la geodesia altimétrica, y las dos siempre trabajaron en forma independiente. Por un lado se hacía la planimetría, por otro lado se hacía la altimetría. Y entonces acá abro un paréntesis. Una de las grandes ventajas que trae GPS es la posibilidad de trabajar planealtimétricamente, de resolver latitud, longitud y cota con la misma observación. Cierro el paréntesis. Retomemos el tema del transporte directo. Un planteo que podríamos realizar es ¿por qué necesitamos conocer el azimut A en el punto de llegada? Y lo que pasa es que un relevamiento geodésico seguramente involucra muchos más puntos que T0 y T. Acá solamente representado R, pero podrían aparecer el punto Q, S, M, L, no sé, todos los puntos que nos imaginemos. El conocimiento del azimut A en el punto de llegada, en el punto T, nos habilitará a poder calcular el azimut de la geodésica TR y así proseguir con el transporte. El apunte que se ha adjuntado en el Classroom tiene un dibujo muy claro y lo explica apropiadamente. En particular, la solución al problema directo es poder encontrar un delta B, un delta L y un delta A que, sumados a nuestros datos de origen B0, L0 y A0, nos permitan calcular B, L y A en el punto de llegada. Bien, claro está que lo que tenemos que encontrar son expresiones entonces para poder calcular delta B, delta L y delta A. Para ello tenemos varios caminos. Una opción es usar el elipsoide de revolución y hacer un desarrollo en serie sobre el elipsoide de revolución, y otra es reemplazar al elipsoide por esferas auxiliares que nos permitan hacer el desarrollo sobre esas esferas o también trigonometría esférica. En particular vamos a tratar el tema de transporte directo haciendo el desarrollo sobre el elipsoide de revolución y el transporte inverso haciendo uso de esferas auxiliares. Empezaremos entonces con el transporte directo considerando el desarrollo en serie sobre el elipsoide de revolución. Las fórmulas están súper desarrolladas en el apunte y se ha ordenado en 3 formas distintas. Les sugiero nos quedemos con la última por si queremos programar. Pero quería comentarles sobre el planteo inicial que tenemos que considerar para arrancar con este desarrollo. Y es justamente lo que les cuento ahora. La latitud, la longitud y el azimut en el punto de llegada deben ser considerados como una función de S, y eso es natural, porque si desde T0 con un valor de S llegamos al punto 1, no es lo mismo que si el S fuese más largo y llegásemos a 2, y si el S fuese más largo y llegamos al punto 3. L, B y A en el punto 1 es distinto a L, B y A en el punto 2 y es distinto al L, B y A en el punto 3. No hay ningún problema entonces en suponer que el B, el L y el A del punto de llegada es función del arco de geodésica S. Es posible que en el apunte encuentren un delta asterisco. El asterisco está actuando a modo de comodín y puede reemplazar a B, a L o a A o a los 3 en forma simultánea. Una vez que hemos avanzado con el desarrollo en serie y hemos llegado a las expresiones finales de delta B, delta L y delta A, debemos entender que estas 3 expresiones se corresponden con una
sumatoria de infinitos términos, un T1 más un T2 más un T3 y así sucesivamente hasta un T infinito. Es impracticable trabajar con infinitos términos, por lo cual en algún momento hay que cortar la serie. Esto es solo un anticipo, el cómo y cuándo cortarlo será motivo de próximos videos. Si bien comenté que el transporte directo lo íbamos a ver por el desarrollo en serie sobre el elipsoide de revolución, como no puedo con mi genio, voy a hacer un breve comentario del transporte directo usando esferas auxiliares. Recordemos que en el transporte directo nuestros datos son las coordenadas geodésicas B0, L0 y el azimut de partida A0. El hecho de contar con B0 nos permite calcular N0, es decir, la gran normal en el punto T0, que la vamos a calcular como A sobre la raíz cuadrada de 1 menos C cuadrado seno cuadrado de B0. Al contar con N0 podríamos construir o imaginar una esfera de radio N0. Sobre esa esfera de radio N0 es que se van a hacer los cálculos para determinar el delta B y luego con el delta B calcular B en el punto de llegada. Como ahora tenemos B en el punto de llegada, podemos calcular N, la gran normal en el punto de llegada, como A dividido en la raíz cuadrada de 1 menos C cuadrado seno cuadrado de B. Y como tenemos N, vamos a imaginarnos una esfera de radio N sobre la cual se va a hacer el cálculo del delta L. El delta L nos permitirá calcular L. Finalmente, como tenemos B0 y B, podríamos pensar en el cálculo de un B medio. B medio nos habilitará a calcular N medio y entonces imaginamos una esfera de radio N medio sobre la cual se procederá a realizar o resolver el problema del transporte del azimut. Tiene que quedar claro entonces que lo que propone Poisson es el uso de tres esferas: una esfera de radio N0, una esfera de radio N y otra esfera de radio N medio, y hacer sucesivamente las soluciones para delta B, delta L y delta A. Lo que sí tiene que también quedar claro es que al estar usando esferas, las soluciones que estamos encontrando para estos deltas son soluciones esféricas. Con las precisiones que estamos trabajando, la solución esférica del delta L y del delta A sin ningún problema pueden ser tomadas como soluciones elipsoidicas. Pero para el caso de la latitud se plantea un problema. El delta B esférico debe ser corregido y llevado a delta B elipsoidico. Entonces, aparece un nuevo concepto acá que tenemos que manejar, y es que hay un delta B sobre la esfera, un delta B sobre el elipsoide, y que entre ellos hay una relación matemática que está en el apunte escrita, pero que ya en algún momento la rescataré. Para ir terminando, haremos referencia a la solución del transporte inverso usando esferas auxiliares. Recordemos que en el transporte inverso nuestros datos son las coordenadas de T0, B0 y L0 y las coordenadas de T, B y L. El hecho de que tengamos B0 y B nos habilita a calcular un B medio, y con el B medio podemos calcular un radio N medio, y entonces imaginar una esfera de radio N medio sobre la cual se van a practicar el cálculo de nuestras incógnitas, que son A0, A y S. Esta es entonces la representación gráfica de la situación planteada. No es esto un casquete de elipsoide de revolución, no debemos confundirnos. Esto es un casquete de esfera de radio N medio. En ella podemos observar que S lo podemos calcular como el N medio por el ángulo psi, por lo cual antes de calcular S trasladamos el problema a calcular, por ejemplo, el ángulo psi. Y va a aparecer en el apunte una cuestión novedosa, seguramente les resulta novedosa, y son las analogías del hambre. Al hablar de analogías estamos hablando de igualdades. Así como existe en trigonometría el teorema del seno, el teorema del coseno, están estas analogías que nos permiten de algún modo vincular el delta L con el delta A, con el radio N, con el ángulo al centro, con el arco S o con algunos de sus valores medios. De todas las analogías que hay, que son en el orden de 20,
elegimos dos que son las que nos van a permitir dar solución a nuestro problema en particular. Si bien en el apunte está perfectamente desarrollado el modo de cálculo y la solución al transporte inverso, me pareció oportuno mostrar un pequeño esquema del paso a paso a seguir para el logro de nuestro objetivo. En primer lugar, quiero decir que con los datos que tenemos, y recordemos que son B0, L0, BL, el B medio y los valores propios del elipsoide como el A, el E, el tener estos datos nos habilita a poder calcular el delta A, o sea, la convergencia de meridianos, pero no tenemos ni A0 ni A, solamente podemos calcular la convergencia de meridianos. Una segunda cuestión que podemos calcular rápidamente es justamente el delta B esférico al cual he hecho referencia unos minutos antes. Este delta B esférico lo podemos calcular a partir del delta B elipsoideo dividido en la segunda función de Tardy calculada para la latitud B media y elevada al cuadrado. Luego, como tercera cuestión, podríamos entrar a las analogías del hambre, igualdades a las cuales ya hice referencia, y poder encontrar los valores de A0 y de psi el ángulo al centro. Entonces ya resolvimos una de nuestras incógnitas, que era el azimut de la geodésica en el punto T0. Finalmente, como tenemos A0 y teníamos de antes la convergencia de meridiano, podremos calcular el azimut de la geodésica en el punto de llegada. Y el arco de geodésica, tal cual se había expresado anteriormente, lo calcularemos como el n medio multiplicado por el psi expresado en radianes. Bueno, esto es lo que quería contarles del transporte directo y del transporte inverso para la realización de la guía 5. Acompaña también como material un desarrollo hecho en planilla de cálculo que nos va a habilitar a calcular transporte inverso y transporte directo. Pero quiero que sepan que el transporte de coordenadas geodésicas no está agotado como tema. Todavía hay que avanzar un poco más, así que ahondaremos en algunos detalles en los próximos videos y que van a estar vinculados con la guía 6.